damos la bienvenida a una nueva exploración a fondo. La verdad estoy muy emocionada porque hoy tenemos una misión fascinante que desafía casi todo lo que creemos saber sobre el tiempo, el cuerpo y sobre todo la mente. Totalmente. Es de esos temas que te cambian la perspectiva por completo. Así es. Y bueno, nuestra meta hoy es sumergirnos en un análisis exhaustivo sobre cómo las memorias ocultas y los traumas no procesados moldean el comportamiento humano en el presente. Y para lograr eso vamos a basarnos en un conjunto de documentos muy específicos sobre la hipnosis introspectiva y la terapia de vidas pasadas, que en este ámbito se conoce como TBP. Exacto. Analizaremos las metodologías del Dr. José Luis Cabulí, las innovaciones de Aurelio Mejía y, claro, las contribuciones de estructuración clínica de Antonio Sanyo. Que son fundamentales para entender todo este marco terapéutico. Sí, y el gancho aquí, lo que resulta absolutamente intrigante para quienes nos escuchan, es la idea de que esos miedos irracionales, fobias o bloqueos emocionales cotidianos puedan tener su origen mucho antes de que una persona naciera. Lo fascinante aquí es cómo estas terapias sirven como un puente directo entre la mente consciente y la subconsciente. Claro, como un conector. Exactamente, y entre la lógica y la intuición. Porque a menudo la mente consciente nos cuenta una historia muy elaborada para justificar lo que sentimos, pero el subconsciente tiene otra versión completamente distinta. Estas terapias nos dan una perspectiva analítica para esos síntomas que la medicina tradicional a veces simplemente no puede explicar. Bueno, vamos a desempacar esto, empezando por la primera gran técnica que tenemos, la hipnosis introspectiva. Y hay que aclarar que esto fue desarrollado inicialmente por Aurelio Mejía. Sí, Mejía fue un pionero. Él introdujo cosas muy novedosas como el cambio de roles durante la terapia y un trabajo muy profundo con el perdón. Ajá, pero lo interesante es cómo luego Antonio Sanyo tomó todo esto y lo estructuró, lo sistematizó a nivel global. Y esa sistematización es clave, porque el objetivo de esta técnica no es solo tratar síntomas superficiales, no es poner un curita, es encontrar la causa raíz desde adentro hacia afuera. O sea, no entran directamente a hacer hipnosis y ya. Para nada. De hecho, antes de siquiera empezar la hipnosis, hay una entrevista clínica muy estructurada por Sanyo. El terapeuta tiene que detectar patrones emocionales, mandatos inconscientes, frases repetitivas. Como un trabajo de detective. Tal cual, mapear todo el conflicto antes de inducir el trance. Fíjate que al leer eso se me vino a la mente una analogía que creo que funciona perfecto. Es como buscar un error en el código fuente de un programa de computadora. Me gusta esa imagen. Sí, porque a veces en la pantalla, que vendría a ser la mente consciente, el programa te muestra un mensaje de error genérico. Te cuenta una historia de por qué está fallando. Pero cuando entras al código base, al subconsciente, ahí es donde están los datos reales. Claro, la línea de código que de verdad originó el problema. Exacto. La mente consciente puede creer una cosa para protegerse, pero el subconsciente es el que tiene el registro auténtico. Y eso nos lleva directamente a la segunda gran área de nuestra exploración, que es la terapia de vidas pasadas, o TBP, basada en las enseñanzas del Dr. José Luis Cabulí. Que es un mundo fascinante por sí solo. Lo es. Y para entenderlo hay que mencionar 3 premisas fundamentales de Cabulí. La primera es que los eventos de vidas pasadas deben incluirse sí o sí en la terapia. No son opcionales. Ajá. La segunda es que hay una relación directa, innegable, entre los síntomas actuales de la persona y los traumas de esas vidas pasadas. Y la tercera, que para mí es la más rompedora. Sí, la tercera premisa es que los humanos tienen la capacidad natural de recordar. Guau, es que eso choca de frente con la psicología tradicional. Y aquí hay que subrayar que esto no es simple hipnosis de escenario. No hay un péndulo ni alguien diciéndote que te duermas. Para nada. El Dr. Cabulí trabaja con lo que llama un estado expandido de conciencia. La diferencia con la hipnosis tradicional es que aquí el tiempo no existe. ¿Cómo es eso exactamente? Bueno, el individuo está plenamente consciente del presente. Siente la silla, escucha la voz, pero simultáneamente está en otra dimensión. No pierde el control. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque las fuentes son muy claras en que recordar intelectualmente nos sirve. Exacto. Saber qué pasó no te cura. El alma tiene que, y cito el concepto clave aquí, tiene que llegar a la revivencia. Quienes nos acompañan hoy deben entender que el alma debe revivir física y emocionalmente el trauma original. Así es. Si en una vida pasada sentiste la hoja de un cuchillo o la asfixia por el derrumbe de una mina,
En la terapia tienes que sentir esa presión en el cuerpo. Suena súper intenso. Alguien podría pensar que eso retraumatiza a la persona. Es una duda lógica. Pero el propósito aquí es agotar la energía emocional. Ese terror se quedó estancado en el cuerpo energético. Al atravesar esa intensidad extrema hoy, se libera esa carga y el síntoma simplemente desaparece. Claro, como vaciar el tanque. Exactamente. Y esto conecta con un fenómeno crucial que se menciona en los textos. El atrapamiento del alma, o soul entrappment. Ese es un concepto central. Ocurre cuando un evento traumático no se procesa a nivel físico, emocional o mental. Lo que pasa es que un fragmento de la energía del alma queda anclado, literalmente congelado en esa experiencia. Como en un bucle infinito donde esa parte del alma no sabe que ya murió. Tal cual. Sigue reaccionando en tiempo real a ese peligro. Para asentar esto en la realidad, las fuentes dan ejemplos muy específicos. Pensemos en una experiencia en el vientre materno o al nacer. Digamos que un bebé nace con el cordón umbilical alrededor del cuello. Una experiencia de asfixia terrible. Sí. Y resulta que ese evento físico en el presente reactiva un trauma de una vida pasada donde esa misma alma murió, por ejemplo, estrangulada. Se enciende esa memoria física. Exacto. Y hoy en día esa persona de adulta sufre de ataques de pánico o asma crónica. Si conectamos esto con el panorama general, nos explica muchísimas fobias o tristezas inexplicables que la psicoterapia tradicional a veces no logra resolver porque solo busca en la biografía actual. Sí, fíjate en el ejemplo de la claustrofobia que mencionan. Alguien hoy siente terror en un ascensor, pero en su vida actual no le ha pasado nada malo en espacios cerrados. Pero bajo esta óptica, resulta que murió atrapado en una mina hace siglos. Y ese fragmento atrapado sigue gritando que se van a asfixiar cada vez que entra a un lugar pequeño. Al hacer la revivencia, el fragmento se da cuenta de que el peligro ya pasó y se libera el síntoma. Es fascinante. Pero claro, esto me hace pensar en los terapeutas. Manejar este nivel de trauma de manera segura debe ser súper complejo. Requiere una preparación inmensa. Y ahí es donde entra el programa de maestría, el Master Practitioner Program. Hablan de un entrenamiento de 200 horas, lo cual suena bastante riguroso. Es un entrenamiento exhaustivo que forma a los que llaman guías del alma. Y lo interesante es que ofrecen 3 formatos distintos para adaptarse a la vida del estudiante. Presencial, en vivo en línea y bajo demanda. Exacto. Pero hay que recalcar algo muy importante. El nivel de profundidad, el contenido y la transformación son exactamente los mismos sin importar el formato elegido. No hay atajos. Ninguno. Ahora, lidiar con interferencias espirituales o traumas severos debe ser desgastante. ¿Cómo evitan los practicantes sentirse perdidos después de graduarse? Tienen un sistema de apoyo continuo muy robusto, basado en 3 pilares. El primero es el mentoring mensual. Eso es para revisar casos. Sí, preguntas y revisión de casos difíciles en vivo. El segundo pilar es de la teoría a la maestría. Es una inmersión de 3 días de práctica supervisada. Donde practican entre ellos y corrigen errores al momento. Exactamente. Y el tercer pilar es quizás el más único, el Shadow Mentor Experience. Ay, ese nombre puede sonar un poco a trabajo psicológico de la propia sombra. Qué bueno que lo mencionas, porque hay que aclararlo de forma muy específica. No consiste en hacer trabajo de sombra sobre el estudiante mismo. Ah, ok. Consiste en observar pasivamente al instructor, facilitar sesiones reales con clientes verdaderos. El estudiante es la sombra del maestro. Como un médico residente observando una cirugía. Exactamente. Es para ver cómo se maneja la resistencia y el trauma en tiempo real, con todos sus matices. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de ver desde la entrevista hasta la revivencia y este entrenamiento tan intensivo, yo creo que para quienes nos escuchan, ya sea que busquen sanación personal o simplemente una nueva perspectiva sobre la mente, esto tiene un valor enorme. Sin duda. Entender que nuestros patrones repetitivos y nuestros dolores inexplicables pueden tener raíces mucho más profundas, en realidad nos devuelve el poder para sanarlos. Y además, el conocimiento de estas terapias fomenta el pensamiento crítico frente a los síntomas que la medicina tradicional a veces califica como irracionales. Nos recuerda que para el alma el tiempo no existe. Es una frase muy poderosa. El tiempo no existe para el alma. Y esto plantea una pregunta importante, algo para que nuestra audiencia reflexione al terminar. Si el tiempo no existe para el subconsciente y los traumas no resueltos del pasado están dictando nuestras reacciones en el presente, ¿qué emociones no procesadas en nuestro día a día actual
podrían estar moldeando silenciosamente la realidad de nuestras futuras encarnaciones? ¡Wow! Es una perspectiva que te deja pensando muchísimo. Una invitación gigante a hacernos cargo de nuestro presente. Absolutamente. Bueno, ha sido un recorrido increíble. Agradezco muchísimo esta charla y a toda la gente que nos acompañó hoy. Los invitamos a mantener esa curiosidad viva. Nos reencontramos muy pronto en nuestra próxima exploración a fondo.